En el mundo y de vuelta. Una vez tuve 1000 deseos, pero en mi único deseo de conocerte, todo lo demás se fundió. Jalaluddin Rumi. Mi entrada en el mundo corporativo se debió a razones que se encontraban mucho más allá de mi comprensión, pero él siempre supo las respuestas a los qué, a los por qué y a los cómo que me persiguieron durante años. Cuando mi jefe me había llamado para negociar un salario, me había ofrecido uno mucho más bajo que el de mis otros compañeros de clase que se habían unido al banco unos meses antes. Que yo estuviese mejor calificado no parecía significar mucho para el jefe, que se esforzaba con dificultad en mantener el margen de gastos dentro de ciertos límites. No tuve más remedio que aceptar el trabajo y seguir adelante, y así lo hice, pero las palabras de Swami pronunciadas el día del aniversario de Traye seguía regresando a mí. Consigue un trabajo y obtendrás un salario de 20.000 rupias. Sin embargo, el hecho es que me contrataron por un salario mucho menor. Así es que, dejándolo en manos de él, di lo mejor de mí cada día en el trabajo. Al principio fue difícil, como siempre lo es, pero pronto pude adquirir las habilidades requeridas y me estaba desenvolviendo bien. Debo expresar mi gratitud a 2 grupos de personas que me ayudaron en una ciudad totalmente nueva, con un trabajo totalmente nuevo. El primer grupo es el formado por mis compañeros de curso superior y por los de mi propia promoción del Colegio Universitario de Swami, quienes me condujeron a su alojamiento compartido hasta que encontré otro lugar donde quedarme. Ellos me llevaban en sus motos a la parada de autobús y a veces incluso a la oficina. Me prestaban sus zapatos, camisas y corbatas sin vacilar cada vez que lo necesitaba. Mantenían mi comida caliente cuando volvía tarde de la oficina. Me ayudaban a seleccionar los colores adecuados de mis camisas y me enseñaron a cocinar y a conducir una moto. Ingenuo como era yo, me entrenaron en las diversas costumbres de la ciudad, incluyendo dar propina al camarero después de una comida. Se regocijaban con mi éxito cuando los agasajaba con una cena y se compadecían de mis luchas en el trabajo. Aprendí que no era sin razón que solíamos llamarnos hermanos en el Colegio Universitario de Swami, porque esta era exactamente la relación que teníamos los miembros de ese maravilloso grupo de almas. El otro grupo al que estoy agradecido de todo corazón es el de las increíbles personas que había en el trabajo. Viniendo de la tierra sagrada de Puttaparthi, siempre tuve una impresión algo desagradable del mundo exterior. Por supuesto, a fin de cuentas, las personas son personas y tenemos que aceptarlo. Pero aprendí de mis colegas muchas cosas buenas que desconocía hasta ese momento. Además de los conocimientos relacionados con el trabajo, la comprensión de las relaciones humanas fue la mayor contribución de mis colegas a mis herramientas. Estoy agradecido por su amabilidad cuando fui descortés, su paciencia cuando fui lento, su rigor cuando fui negligente, su compasión cuando estuve triste y su amor cuando me sentí solo. En el banco donde trabajé, hice algunos de los mejores amigos y conocidos de buena voluntad para toda la vida. Yo no era perfecto, pero trabajar en el banco me enseñó a buscar la excelencia en el trabajo y entendí lo importante que era ser capaz, además de ser noble.
Apenas había transcurrido un mes cuando me enteré de que algunos de los altos directivos y exalumnos del Colegio Universitario de Swami, que estaban empleados en el banco, planeaban visitar Puttaparthi para tener el darshan de Swami. Dado que ahora yo era un empleado del banco, a mí también me permitieron formar parte de ese contingente corporativo. Nos dieron a todos un lugar en el pórtico para sentarnos juntos y, siendo yo el más joven del grupo, me ubicaron en la parte posterior, detrás de los mayores y de los aún más mayores. Swami llegó y habló con algunos de los altos directivos y luego hizo preguntas a otros antiguos alumnos sobre su trabajo. Luego comenzó a preguntar a cada uno acerca de su salario. La mayoría de los muchachos respondieron dando una alta cifra de 5 o 6 dígitos, lo que complació a Swami de manera visible y lo reconfortó al saber que a sus estudiantes les estaba yendo bastante bien. Entonces, de repente, él me miró a mí, que me encontraba replegado en algún lugar atrás, me llamó y me preguntó: ¿qué trabajo estás haciendo? Director adjunto, Swami, respondí. ¿Cuál es tu salario? Swami, 13,000 rupias al mes. Su rostro se ensombreció al instante. Quizás no le gustó esa cifra comparativamente menor. Entonces se apresuró a dar consejos. El salario no importa. Lo que importa en realidad es que trabajes muy duro para obtener un buen nombre de parte de tus superiores, para ti mismo y para tu universidad. Luego materializó Vibhuti y me lo dio antes de pedirme que regresara a mi lugar. Después de este corto viaje, volví a Bangalore para reanudar mi trabajo en la oficina y, tan pronto como lo hice, mi jefe superior me llamó para decirme que habían revisado mi salario, que ahora resultó ser, como no es difícil de adivinar, de 20,000 rupias. Estoy mencionando esto no porque importara el dinero, sino con la sola intención de que sepan cómo Swami se encargaba de los más pequeños detalles de mi vida, tanto en Puttaparthi como en cualquier otro lugar. Estoy con ustedes, en ustedes, sobre ustedes, debajo de ustedes, alrededor de ustedes, dentro de ustedes. Yo soy su sombra. No, soy el morador interno, había dicho él cuando visitó nuestra residencia unos años antes, y lo había dicho muy en serio. Trabajar y vivir en Bangalore era un beneficio adicional, ya que Puttaparthi estaba solo a unas pocas horas de distancia y, con mi progreso en el banco, podíamos permitirnos conducir cada fin de semana alterno a Puttaparthi para estar con Swami. Incluso la más breve mirada al pasar durante el darshan bastaba para que yo regresara recargado y pudiera cumplir con mis deberes durante muchos días más. En varias ocasiones él me preguntó por mi trabajo y, a veces, en mi ausencia, preguntaba por mí a mi hermano, Hanuman, que estaba en Puttaparthi haciendo su doctorado en filosofía y dando clases en el Departamento de Matemáticas y Ciencias de la Informática del Instituto. Cada vez que había un objetivo laboral que parecía insuperable, todo lo que hacía yo era ir a Puttaparthi y tener su darshan, y al regresar el lunes por la mañana había un acuerdo inesperado esperándome, lo suficiente para que alcanzara de sobra mis objetivos. Algunos de mis colegas incluso solían bromear diciendo: «Ah, allí viene el de Puttaparthi, y ahora superará sus objetivos y nos meterá a todos en problemas». En verdad, era solo él quien se ocupaba de todo,
desde el salario hasta el éxito. Durante aquellos más de 5 años en el banco, tuve muchas oportunidades de viajar al extranjero, a por lo menos 12 países para asistir a conferencias como parte del personal del banco. Hoy entiendo con claridad que todo fue parte del entrenamiento para que me sintiera cómodo viajando al extranjero. Nada sucede sin una razón. Me había hecho un plan mental para regresar a Puttaparthi de manera definitiva al cabo de 5 años, ya que para entonces habría ganado lo suficiente para cuidar a mi familia y entonces ser libre para dar clases en la universidad como voluntario o hacer lo que Swami quisiera que hiciera. Era consciente de que Dios solo estaría entre nosotros en esta forma tan cautivadora durante cierto tiempo y no más, de modo que quería pasar el resto del tiempo avatárico en su más estrecha proximidad. Además, Él me había dicho, ve y regresa, de modo que yo sabía que, tarde o temprano, algún día tenía que regresar. Con anterioridad, Él me había dicho que nos daría un apartamento para quedarnos en el ashram, pero eso aún no se había materializado. Por lo tanto, le pedí permiso para comprar un piso en el pueblo de Puttaparthi, a lo que él se negó de manera rotunda. Algunos de mis amigos de Puttaparthi decidieron comprar juntos un terreno y me ofrecieron ser parte del grupo, a lo cual accedí con agrado, pero, una vez más, nunca obtuve el permiso de Swami para construir una casa en la parcela, como parte de mi plan de jubilación anticipada. Traté de obtener su permiso a través de mi hermano, pero eso también recibió un claro no. Tuve que contentarme con la esperanza de pensar que él sabía lo que era mejor y que haría lo adecuado en el momento adecuado. Mientras tanto, la economía mundial sufrió uno de sus más fatales accidentes financieros, el tsunami de la crisis de hipotecas de alto riesgo, originado en Wall Street, sacudió los mercados de todo el mundo. Hubo un baño de sangre en Dall Street y un caos en toda la oficina. Las carteras disminuían día a día y nadie sabía hacia dónde se dirigía el sector de las inversiones. Al ser un consultor financiero, llegué a ver el lado más oscuro del mundo durante los días de la fatalidad. Aquellos que antes te habían admirado como un mago de los mercados, capaz de aumentar su riqueza en cuestión de semanas, dudaban ahora de las mismas decisiones impulsados por la desesperación y la desilusión. Presa de la codicia de crecimiento y ganancias, para muchos fue difícil digerir las pérdidas repentinas. La depresión de los mercados se extendió a la gente de la oficina y de repente irrumpieron los instintos de supervivencia. La falta de negocios suficientes para mantener el trabajo hizo que las personas se tornaran egoístas. La ley indiscutible de Darwin, y por primera vez comprendí lo que significaba vivir en un mundo de perros que se comen unos a otros. Temí convertirme yo también en uno de los muchos, si me quedaba más tiempo allí. Esto solo intensificó mis oraciones para alejarme del infierno de la locura material y regresar al refugio de la paz suprema. Al ver mi situación, mi madre también se puso de mi lado y lo mismo hizo el resto de mi familia. Así pues, un fin de semana de diciembre de 2008, conduje hasta Puttaparthi para buscar refugio a los pies del gran pescador, para no quedar atrapado en su red de pesca. Pero Swami no prestó ninguna atención a mis súplicas. Envié cartas con oraciones a través de mi hermano, que era miembro del cuerpo docente y podía estar más cerca de él físicamente, pero fue en vano.
Ese fin de semana no hubo ninguna respuesta por parte de Swami, por lo que permanecí allí sin permiso durante los 3 días siguientes, hasta que mi jefe me llamó desde la oficina y me pidió que regresara de inmediato. Perdido como me encontraba, lloré hasta quedarme dormido, rezándole a Swami para que me mostrara el camino. Esa noche tuve un sueño en el que lo vi pasar a él caminando frente a un grupo de estudiantes sentado en una gran sala. Yo estaba tratando de obtener su guía, pero él pareció no haberse fijado en mí, ni siquiera en ese momento. Al salir del lugar, dejando que mis esperanzas se hundieran, él giró de repente y me dedicó un gesto, mostrando las palmas de sus manos con los 10 dedos. Sonrió y se marchó caminando. El sueño terminó. ¿Qué quiso decir Swami con 10? Pensé en eso por mucho tiempo y finalmente comprendí que, aunque yo había planeado regresar a él en 5 años, él quería, en cambio, que esperara 10 años, y en realidad sucedió así, ya que fue solo en 2014 cuando él me pidió que viviera en el ashram de Mudenahali, dándome una habitación en Sai Anandam. Aunque regresé a Bangalore y reanudé mi trabajo en la oficina, mi corazón permaneció en Puttaparthi, anhelando estar con Swami y servirlo. Los meses siguientes fueron mecánicos. Me encontraba allí en Bangalore haciendo todo lo que se esperaba de mí, pero no estaba allí en absoluto. Todo en mi vida comenzó a mostrar que ya no era feliz. Transcurrieron otros 6 meses, durante los cuales Swami habló con mi hermano algunas veces sobre mí, pero le dijo que yo debía seguir estando en Bangalore, realizando mi trabajo, de modo que así lo hice. En el mes de junio de 2009, durante un viaje a Ciudad del Cabo, junto con algunos colegas del banco, me derrumbé en mi habitación del hotel a miles de kilómetros de distancia de Prayanti Nilayam. Esa noche, 6 de junio, estallé en llanto, rogándole a Swami que me liberara de la carga de mi trabajo y de una vida lejos de él. Regresamos a Bangalore por la noche del día 10 y cuando abordé el autobús desde el aeropuerto hasta casa, sentí deseos de llamar a mi hermano Hanuman para preguntarle si tenía algún mensaje de Swami para mí. Para mi sorpresa, lo tenía. Tratando de silenciar el ruido de la radio pública que sonaba en el autobús, cerré uno de mis oídos con una mano y con la otra presioné mi teléfono contra la otra oreja para escuchar a Hanuman, que me transmitió con emoción el mensaje. En la mañana del 7 de junio, cuando Swami llegó al salón de Vajans, donde Hanuman se hallaba sentado para tocar el tabla, Swami lo llamó y preguntó por mí. «¿Anna, hermano mayor?», preguntó Swami. «Él está en el extranjero en este momento, pero quiere dejar su trabajo», respondió Hanuman. Swami oyó mis oraciones a través de la boca de mi hermano y contestó: «¿Pero qué haría si dejara el trabajo? Comenzará con un pequeño negocio de consultoría por su cuenta». Hanuman sabía que Swami no quería que yo regresara todavía a Puttaparthi. Swami respondió: «De acuerdo, que lo haga, pero va a ser difícil. Kastamu, kastamu. Dificultades, dificultades». Mi corazón saltó de alegría, pues pensé que nada podía ser más difícil que permanecer lejos de él en una ciudad que se sentía nueva y desconocida todo el tiempo, y donde la gente aún no me resultaba familiar, incluso después de 6 años. Regresé a casa y le transmití la noticia a mi madre, quien por pura preocupación maternal me dijo solo una vez: «Espero que lo hayas pensado bien». «No hay nada más que pensar», dije.
desechando sus dudas al instante. A la mañana siguiente, allí estaba yo en la oficina, con un brío renovado, y lo primero que hice después de abrir mi computadora fue escribir mi carta de renuncia con fecha del 11 de junio de 2009. Por supuesto, no la aceptaron de forma inmediata, porque no querían que me marchara, pero lo tenía muy claro y fui persistente. En el plazo de un mes terminé todo mi trabajo, entregué las carteras que manejaba y me encaminé hacia la libertad, con las bendiciones de Swami y el apoyo de unos pocos clientes que con benevolencia decidieron quedarse conmigo. Comencé un pequeño servicio de asesoramiento financiero privado junto con otro colega mío, con la esperanza de poder dirigirlo hasta que Swami me diera empleo, cosa que esperaba con ansias. Agradecí a Swami que me hubiera salvado del pantano del mundo material que me había estado absorbiendo hasta el momento. Por supuesto, aquellos atrapados en el fango del materialismo me tildaron de loco, y solo puedo empatizar con ellos. Ahora tenía más tiempo para hacer cosas para Swami, visitarlo más a menudo y quedarme con él en Prayanti Nilayam todo el tiempo que quisiera. Esta libertad recién encontrada del reloj y los calendarios me ayudó a trabajar con los jóvenes de Karnataka para presentar una obra de teatro ante Swami y me permitió dedicar mi tiempo y mis recursos a desarrollar 2 argumentos más para las obras que se presentaron durante 2 programas consecutivos en encuentros de exalumnos en Prayanti Nilayam. Me volví más activo con las iniciativas de servicio social de los estudiantes. Daba conferencias en las escuelas y me pasaba mucho tiempo leyendo buenos libros y literatura. El retoño moribundo había cobrado vida y estaba floreciendo de manera abundante. Durante ese tiempo hice varias inversiones con los ahorros de mi trabajo en el banco y formé sociedades con inversores para hacer algunas inversiones a largo plazo en nuevas ideas de negocios, esperando que éstas me permitieran la libertad financiera necesaria para hacer lo que me complaciera. Fue en el mes de julio de 2010 que algo dentro de mí no dejaba de decirme que nosotros, como familia, debíamos crear un espacio para que Swami viviera en nuestro hogar. Era un pensamiento puramente fortuito, pero no se iba, a tal punto que decidí desocupar mi habitación, que era una de las 2 únicas de la casa, con el fin de amueblarla para que Swami se quedara en ella. Teníamos un altar de puya, como lo tienen todos los hogares indios, pero el pensamiento de ¿dónde se alojaría Swami si decidiera venir a nuestro hogar? Me estaba consumiendo. Por lo tanto, vendí mis muebles viejos y compré otros muebles, hice pintar y amueblar la habitación para que fuera digna de Swami. Hice coser ropa para él, le procuré artículos de tocador y hasta le compré vajilla de plata para que él comiera en ella. Finalmente, en mi cumpleaños, en el mes de julio, le ofrecí a Swami la habitación y me dispuse un lugar para dormir en el suelo junto a su cama. Nuestra pobre empleada doméstica, al ver todos estos preparativos, pensó que Saibaba vendría realmente a nuestra casa y fue a contárselo a los vecinos para quienes ella también trabajaba. De modo que terminamos recibiendo preguntas sobre la visita de Swami a nuestro hogar. Este cambio de habitación provocó un cambio totalmente nuevo en el proceso de pensamiento de cada miembro en el hogar. Ahora, en verdad, sentíamos la presencia de Swami. Yo le ofrecía oraciones cada día, mi madre preparaba comida y se la servía en su mesa en la habitación, y así ahora todo giraba por completo
alrededor de Swami en su habitación. Transcurrieron algunos meses de ese modo hasta que un buen día, durante la primera semana de marzo de 2011, mientras hacía mis oraciones matutinas diarias, sentado frente a su sillón en su habitación, sentí que él también estaba allí sentado escuchándome. Primero lo descarté como una alucinación, pero pronto la sensación se volvió más fuerte, hasta el punto de que pude oír su voz melodiosa y aflautada. Me estaba diciendo algo que yo podía comprender, aunque en realidad no se pronunciaron palabras. Era algo totalmente nuevo para mí. Había oído sobre esas cosas a través de uno de mis compañeros de clase, que solía tener visiones de Swami, e incluso lo había visto en su oficina durante un asunto muy crucial, pero yo no estaba seguro de que eso también me hubiera ocurrido a mí. Durante varias largas interacciones que había tenido con él mientras cruzaba la carrera de administración de empresas, Swami, de manera muy misericordiosa, solía hablarme, guiarme y contarme diversas cosas sobre sí mismo, sobre su misión, sus devotos y sus planes futuros. Así pues, no me fue demasiado difícil reconocer que era verdaderamente Swami quien estaba sentado justo frente a mí también al día siguiente. La misma voz meliflua, el mismo dulce telugu y los mismos ademanes únicos de nuestro Swami no escaparon a mi atención. Por supuesto, no dejaba de ser un poco extraño. Nunca había experimentado algo así antes, ni siquiera durante los 7 años que fui estudiante. Pensé que era una alucinación porque, como todos los demás, yo también había estado rezando y pensando mucho en Swami, pues él no se había encontrado muy bien de salud. No obstante, Swami continuó viniendo cada día y siguió hablándome en telugu, que pude entender con claridad. Un buen día él dijo: «¿Dudas de si soy yo o de si es tu imaginación? Mira, tu amigo Sridhar vendrá ahora, en 10 minutos. Él tocará el timbre, entrará y te dará una caja con el desayuno». Eso fue a las 8 de la mañana de un atareado día de trabajo. Sridhar había estudiado conmigo en Puttaparthi y vivía en Bangalore, pero no lo había visto en meses ni le había hablado en días. ¿Qué podría hacer que me trajera el desayuno a las 8 de la mañana, además en un día de trabajo? Me hice la pregunta y esperé, conteniendo el aliento. Din don, sonó el timbre. Y allí estaba Sridhar, de pie, en ropa formal de oficina, con su bolso de trabajo colgando del hombro y una caja con el desayuno en su mano. «¿Qué te hizo venir ahora?», fue lo primero que solté, ni siquiera intercambiar saludo de cortesía. «Bueno, nada específico. Estaba desayunando con mi esposa cuando de repente ella se acordó de ti y me pidió que, de camino a la oficina, te entregara algo para desayunar», respondió de manera despreocupada. Este incidente selló mi fe. Ahora estaba absolutamente seguro de que no era solo una alucinación o mi imaginación. Era Swami quien me estaba hablando. Swami no solo venía todos los días para sentarse a hablar conmigo, sino que además me estaba revelando muchos secretos de mi propio pasado y del pasado del universo. Me solía pedir que cerrara los ojos y de inmediato yo me deslizaba en un estado diferente de existencia. Veía mi pasado, muchos otros mundos y seres de otros mundos, y a veces hasta viajaba atravesando continentes, como si volara por el cielo. Con timidez compartí esto con mi hermano Hanuman, que entonces se encontraba en Puttaparthi, porque pensé que era el único, aparte de mí,
que había permanecido cerca de Swami durante años y quizás sería capaz de encontrarle algún sentido a esto, y acerté. Hanuman no tardó ni un minuto en creerlo. De hecho, se entusiasmó tanto que quiso saber más. Gracias a él, anoté algunas de las conversaciones que tuve con Swami durante aquellos días. Todo parecía ir bien hasta que el 28 de marzo de 2011 llegó la triste noticia de que habían internado a Swami en el hospital debido a graves problemas de salud. Quedé perplejo. Aquí estaba Swami con unos 70 años, rebosante de salud, fresco como una flor, sentado frente a mí y mostrándome las realidades más allá de este mundo. Y allá estaba Swami, ingresando en el hospital y siendo tratado de varias enfermedades. Al día siguiente, cuando lo vi en su habitación, le pregunté: ¿qué está sucediendo, Swami? Eso es todo tamaya, un espectáculo de entretenimiento. Esto es real, dijo él. Sí, eso creo, pero ¿volverás del hospital? ¿Tu cuerpo estará bien pronto? Oh, no te preocupes. Todo irá bien y yo regresaré si tienes fe en mí. Tengo fe en ti, Swami, porque sé que eres Dios y puedes hacer cualquier cosa. Sin embargo, a medida que pasaron los días, los informes del hospital sobre la salud se volvieron más y más preocupantes. Los devotos de todo el mundo estaban perturbados por el giro de los acontecimientos, con excepción quizás de nosotros en nuestro hogar, que sabíamos que él iba a estar bien y que todo esto terminaría pronto. Finalmente llegó el día D, la mañana del domingo de Pascua. Un amigo me llamó por teléfono pidiéndome que encendiera el televisor y mirara las noticias sobre Swami, porque no tuvo el valor suficiente para darme la triste noticia él mismo. Para mi total consternación, todas las cadenas de televisión estaban dando la noticia de que Swami había dejado su cuerpo mortal. Esto no puede ser cierto, me dije, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Corrí a la habitación de Swami y oré por su presencia. Él apareció de inmediato, vestido con una resplandeciente túnica blanca. ¿Qué está pasando, Swami? Dicen que has muerto. Ah, eso no es verdad, pero lo están diciendo en todas las cadenas de televisión. A mí no me ha ocurrido nada. Mira, estoy aquí frente a ti. No, Swami, ellos han desconectado tu cuerpo del ventilador y está médicamente confirmado que ya no estás entre nosotros. No estoy muerto. Mis uñas no se han vuelto azules. Mi piel no ha cambiado. Ni siquiera mis niveles de sodio han cambiado y mi sangre no ha perdido densidad. No me he ido a ninguna parte. Apenas podía entender una palabra. No estaba en condiciones de entender nada. Con fervor supliqué: Swami, no quiero que te vayas. No me voy a ninguna parte. Estoy aquí contigo. Y si tienes fe, regresaré. Sí, Swami, tengo fe en que regresarás y en que todo lo que están diciendo en la televisión no es cierto. ¿Qué debo hacer ahora? Ve a Puttaparthi y observa el tamaya, espectáculo. Así pues, me apresuré a llamar a mi amigo cristiano para cancelar la cita del almuerzo de Pascua en su casa. Subí a mi auto de un salto y conduje yo solo hasta Puttaparthi, con el corazón latiendo en mi pecho, porque ciertamente sabía que un milagro estaba por venir.